Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Este es un informe especial sobre la crisis entre Rusia y Ucrania. ¿Qué papel juega América Latina en todo esto? ¿Qué podríamos esperar los latinoamericanos de esta invasión? Las respuestas se las tengo en esta nueva edición. Comenzamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y bienvenidos a este informe especial de Eni con Más, un breve informativo siempre con la verdad. Antes de entrar en el tema, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y mantenerse al tanto de temas súper importantes para nuestra comunidad, como este que estaremos tratando en esta edición especial. Les cuento que hace unos minutos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sometió a votación una resolución que condena la invasión de Rusia en Ucrania y que también le exige al gobierno ruso retirar sus tropas inmediatamente del vecino país. 11 miembros del Consejo votaron a favor, pero 3 miembros, Emiratos Árabes Unidos, India y China, se abstuvieron en la votación de esta medida y, como era de esperarse, Rusia vetó el texto. Ahora se espera que este proyecto de resolución sea tratado por los 193 miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero la gran pregunta de muchos es: ¿qué papel juega América Latina en todo esto? ¿Cuáles son los aliados de Rusia en nuestra región? ¿Y cuáles serían los resultados de esta invasión? ¿Cómo nos afectaría? Ese tema lo traté con el doctor Ted Henken, profesor de Sociología y Estudios Latinoamericanos. Acá les dejo la entrevista. Profesor Ted Henken, bienvenido a Eni con Más. Es un placer siempre estar contigo, mi amigo. Un placer. Profesor, ¿qué busca Vladimir Putin con esta invasión a Ucrania? Bueno, se justifica por razones supuestamente de seguridad de Rusia o razones culturales, pero realmente es sobre el poder y acceso a recursos naturales de energía y territorio que tiene Ucrania. Hay que recordar que Ucrania, aunque no para nosotros en el oeste, no es un lugar conocido ni importante, es el estado, entre los estados más grandes y más estratégicamente importantes en la región. Y hay una historia larga, una historia larga durante la Unión Soviética, durante el siglo XX, pero ahora una historia de 30 años de Ucrania tratando de alejarse de la influencia de Rusia. Otro aspecto importante, de acuerdo a las palabras de Putin, es el miedo que tiene de que Ucrania u otros estados de la vieja Unión Soviética se ligan con OTAN, y porque eso sería visto dentro de Rusia como una amenaza a su influencia en la región y su poder. Entonces, yo creo que tiene que ver en parte con acceso a recursos naturales, territorio, y otra parte, una maniobra para la seguridad futura y la influencia del Estado Rusia, el Estado ruso. ¿Y qué papel juega América Latina en esta crisis? Bueno, yo creo que mayormente juega un papel simbólico de condenar o apoyar o quedar callado frente a la invasión. América Latina no tiene un gran, digamos, papel económico ni militar, pero sí tiene un gran papel simbólico porque ha sido víctima durante décadas o hasta siglos de invasiones y violaciones de soberanía, o de Rusia o de Estados Unidos o de el Reino Unido o lo que sea, ¿no? Entonces, los países que siempre han condenado
invasiones y violaciones de soberanía, deben ser los primeros en condenar esa invasión imperial o colonial. Y lo que estamos viendo, irónicamente, es el revés, ¿no? Que países como Cuba, Nicaragua y Venezuela y sus líderes no democráticos, autoritarios, hasta dictatoriales, están o quedándose mudas o callados o hasta apoyando las mentiras burdas de Rusia de que eso es algo que están haciendo para defenderse de una nazificación en el este de Ucrania y esas mentiras. Rusia ha vuelto un poder mundial en las noticias falsas, en confundir al público y en propaganda en un país que ya no es un país comunista, pero sigue siendo un país autoritario, de manipulación y de un control no totalitario como en la era del comunismo, pero un control de los medios, de la economía, como un Estado mafia. Y eso debe ser condenado por los países de América Latina por los principios de la soberanía y de la democracia. Entonces, ¿qué gana Daniel Ortega en Nicaragua, Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Díaz Canel en Cuba, celebrando los movimientos de Putin en Rusia? Bueno, eso se puede entender fácilmente por poder y apoyo económico de Rusia, de estos líderes. Ya durante décadas, Rusia y la relación que tenía Rusia con esos países antes, especialmente con Nicaragua y Cuba, sigue una relación fuerte, pero es una relación que ya no cuenta tanto con una ideología izquierdista, sino una ideología que es más como anti-oeste o antidemocrático. Y esos países, como reciben apoyo de Rusia, tanto simbólicamente como económicamente, en la geopolítica, ya están con la presión y la necesidad para seguir recibiendo este apoyo de apoyar movimientos bélicos de Rusia. Y es interesante eso, dado sus reclamos repetidos durante décadas de defender la soberanía. Pero es un principio solo durante días soleados, sino durante los días de lluvia, ¿no? Y eso nos muestra que realmente no es ningún principio de esos regímenes, sino una muestra solo de interés para el poder, tanto político como económico. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de esta crisis en América Latina? ¿Qué podríamos esperar los latinoamericanos? Bueno, yo creo que la reacción o la consecuencia más inmediata va a ser económica, dado que en Rusia e Ucrania hay una buena parte de las reservas de energía, de petróleo. Entonces, eso, comercio internacional va a haber afectado y la inflación que hemos visto durante el año pasado podría aumentar aún más, dado problemas con el flujo de esos recursos en el mundo y con menos recursos va a subir los precios.
Y el presidente Biden ya ha anunciado, al menos a los ciudadanos de Estados Unidos, que debemos prepararnos para esos cambios más difíciles en cuanto a esas cosas, ¿no? En una entrevista con un podcast, el expresidente Donald Trump elogió a Putin. Dijo que lo que había hecho fue un gran esfuerzo por la paz y que eso mismo debería Estados Unidos hacer en la frontera sur. ¿Qué dice usted sobre esto? Bueno, eso no me sorprende mucho, aunque no tiene mucho sentido un comentario de un presidente, supuestamente de un expresidente de una democracia, ¿no? Pero yo veo a Trump como parte de este bloque de líderes autoritarios que quieren celebrar un supuesto gran pasado de la nación y basando su poder y su influencia en celebrar, digamos, tradiciones supuestamente amenazadas por diversidad cultural, por cambios en normas y valores. Entonces, dentro de Rusia y dentro de los que apoyan a Putin, hay mucho respeto y admiración por lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, porque ven, aunque son de países supuestamente enemigos o que tienen problemas, ven visiones similares en su manera de operar o su manera autoritaria y que celebra el pasado para como calmar el miedo de los grupos tradicionales de poder, los blancos, los cristianos, en ese como sentido tradicional, de cambios del mundo moderno que temen que va a causar problemas económicos, quitarles influencia, poder, su lugar en sus países. Entonces, hay una alianza ideológica, cultural, aunque son dos culturas y países diferentes. Entonces, no me sorprende también porque cuando Trump era presidente, difícilmente tenía algo crítico de decir sobre Putin cuando sus mismos consejeros que sabían mucho mejor que él lo que es Rusia, ¿no? Y sus políticas, le decían que hay amenazas claras y hay manipulaciones burdas. Él no quería condenar Putin ni Rusia, quería buscar amistad, alianzas y ignorar violaciones y insultos. ¿Podría ser esta quizás una de las razones por las que Rusia invadió a Ucrania ahora y no bajo el gobierno de Trump? Sí, puede ser que estaba buscando su momento y no había oportunidad durante los 2 años de la pandemia. Yo creo que tengo entendido también que durante los 2 años de la pandemia, Putin se aisló mucho y dejó de hacer consultas normales, regulares, con sus consejeros que ya podían tener influencia sobre sus acciones o sus tendencias más bélgicas o más nacionalistas. Y ya está como saliendo de la época de la pandemia, ya está aprovechando esa oportunidad. Quizás mientras el mundo estaba como prestando atención a otras cosas. Yo también pienso que esperó hasta que la Olimpiada se terminó en China, porque tiene una relación con el gobierno chino
digamos, no cercano, pero se entienden bien porque son regímenes autoritarios similares. Los dos países viven en un cierto tipo de postcomunismo, uno con el Partido Comunista en China y otro sin el Partido Comunista en Rusia, pero siguen siendo países autoritarios, hasta dictatoriales, donde el poder se ejerce por otro modo. Y también China tiene interés similar en Taiwán que Rusia tiene en Ucrania, por razones, digamos, distintas, políticamente y históricamente y culturalmente distintas, pero es interesante ver los mensajes o silencios de la China en cuanto a esa invasión de Rusia a Ucrania. Me llamó mucho la atención una encuesta en la que se mostraba un bajo apoyo de los estadounidenses a un movimiento más activo por parte de Estados Unidos en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué me dice usted sobre eso? ¿Le sorprende este bajo apoyo de los estadounidenses? No me sorprende por dos razones, ¿no? Primero, los norteamericanos no tienen una idea clara del interés, digamos, nuestro en asuntos de Ucrania, ni saben quizás su historia, su cultura, su relación a Rusia, ni dónde está geográficamente, ¿no? Sabemos de Rusia por la historia que tenemos con la Unión Soviética, pero somos bastante ignorantes, y yo soy bastante ignorante en cuanto a la historia y la importancia de Ucrania. Otra cosa muy importante es que acabamos de terminar una guerra inútil, digamos, un error garrafal de 20 años en Afganistán, donde nos fuimos perdedores en el sentido de que no pudimos establecer un régimen democrático después de 20 años y ya vino Talibán de nuevo al poder. Es interesante que también Rusia tenía la misma experiencia en Afganistán, ¿no? Antes, históricamente, antes. Y yo creo que Biden sabe muy bien de que no cuenta con ningún apoyo para mandar tropas americanas a Ucrania. Entonces, él ha dicho en repetidas veces que no vamos a mandar tropas americanas, lo que dicen en inglés, boots on the ground. No va a haber boots on the ground en Ucrania, sino vamos a apoyar a Ucrania de otro modo, vamos a mandar fuerzas a otros países vecinos, y ya hemos hecho eso. Pero debemos también entender que esa decisión, que creo que es la única decisión políticamente viable ahora, tiene consecuencias, porque eso podría ser el primer paso en una serie de pasos agresivos de Rusia en Europa, y si tenga éxito con Ucrania y si su uso de fuerza militar es exitoso, no lo sé, pero si es exitoso, si salen exitosos de eso, podría tratar de reclamar otras regiones perdidas de la gran Rusia que existía durante la época de la Unión Soviética. ¿Piensa usted que veríamos una solución pacífica a esta crisis? Desafortunadamente no hay una solución pacífica ya, porque ya la invasión se ha hecho, ¿no? Entonces no hay solución pacífica, aunque el oeste ha hecho todo lo posible para buscar una salida diplomática.
Obviamente, una gran parte del mundo está en contra de esta invasión, no solamente Europa, Estados Unidos, sino partes de América Latina y África que saben muy bien lo que es invasión, colonialismo, imperialismo, desde su propia historia, ¿no? Entonces, yo creo que el camino ahora es apoyar al pueblo ucraniano, no sé, y apoyarlos a ellos en su resistencia. Yo veo que desde hace esos 8 años pasados, entre la anexación de Crimea y ahora esa nueva invasión, ha habido un resurgimiento del sentido nacionalista, identidad ucraniana entre los del país. Y va a haber una resistencia, aunque tienen menos poder militar, quizás esos soldados y el pueblo ucraniano va a tener más fuerza de resistencia y hacer esa invasión, ocupación, si llega a ser ocupación, insostenible. Y nosotros, de afuera, debemos apoyar en todo lo posible esa resistencia. Muchísimas gracias al profesor Henken por su colaboración. Hemos visto muchas explosiones en Ucrania, incluyendo el bombardeo de una guardería por parte de Rusia. El presidente de Ucrania reportó la muerte de al menos 137 civiles y más de 200 soldados ucranianos. Pero el ejército de Ucrania dice que han muerto miles de soldados rusos, aunque este dato no ha sido confirmado por el Kremlin. A menos de 48 horas de que iniciara la invasión rusa, el gobierno ucraniano le pidió ayuda financiera de emergencia al Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos y sus aliados ya prometieron proveer asistencia al gobierno afectado. Y acá en Eni con Más estaré dándole seguimiento a este importante tema. De esa manera termino este informe especial, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales, también a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese hacer clic en el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y mantenerse al tanto de temas súper importantes para nuestra comunidad. Deseándoles a todos un muy buen fin de semana. Nos vemos en la próxima edición de Eni con Más.